Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mostrar que dentro del curso de seminario en didáctica de la aritmética hemos construido una unidad sobre pedagogía activa con GeoGebra. Esa unidad entonces está dentro de los diseños de clase y bueno, cuando uno la abre pues podrá ver que tenemos una unidad sobre cómo hacer transformaciones horizontales de funciones, verticales, o movimientos horizontales de funciones, movimientos verticales, dilataciones horizontales, también cómo presentar el teorema de Pitágoras con GeoGebra y algunos otros teoremas de la geometría euclidiana. Hoy queremos presentar en el teorema 2, bueno, aquí nos aparece teorema 2, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, y cómo presentarlo pues entonces con GeoGebra, y entonces en este cuaderno también presentarlo como se haría con Matplotlib. Entonces aquí le ponemos dentro de nuestro diseño que queremos es presentación del teorema, presentación del teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Bueno, entonces este teorema tiene al menos tres formas diferentes de enunciarlo. El objetivo que buscamos es ver cómo uno puede hacer comprensibles los resultados matemáticos, hacer comprensibles los resultados de la geometría euclidiana a través de GeoGebra, que es un software de geometría dinámica. Entonces aquí para la secuencia pues empezamos como con la enunciación, tres formas de enunciar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Una de las cosas que vimos alrededor de este teorema, también vamos a poner los problemas de aprendizaje. Uno de ellos es la demostración de este teorema, pues ser capaz uno de seguir una línea deductiva para la prueba del teorema. Entonces un problema es que el estudiante sea capaz de construir o de escribir o exponer, que el estudiante sea capaz de escribir y exponer de manera oral una línea deductiva de demostración de un teorema. A veces esas líneas deductivas tienen 7 u 8 pasos, de pronto 10, y hay que saber cómo construir esos pasos. Y es esa construcción de pasos secuencial que llevan un orden específico, también un elemento que permite desarrollar el pensamiento computacional. Entonces las tres formas, vamos a poner entonces aquí forma 1, aquí le ponemos forma 1, y es que en todo triángulo rectángulo la mediana de la hipotenusa determina dos triángulos isósceles. En todo triángulo rectángulo la mediana a la hipotenusa determina dos triángulos isósceles. Entonces miremos en esta enunciación cómo la podemos ver con GeoGebra, y después de que tenemos las dos enunciaciones más, aquí vamos a poner la graficación de ese teorema con Matplotlib, importando import numpy
as np importando port matplotlib .pyplot as plt. Entonces así después seguiremos con la forma 2. Forma 2, y es que en todo triángulo rectángulo el pie de la mediana equidista de los vértices del triángulo. En todo triángulo rectángulo el punto medio de la hipotenusa, equidista de los vértices del triángulo. Entonces esa es otra manera, y hay una manera muy formal. Ahora sí, la manera muy formal, que no hace explícito como porque es muy formal, muy simbólica, que no hace explícito tanto el resultado, pero facilita la escritura de la demostración. Entonces es la forma 3, enunciación simbólica o formal, de este resultado, y es que le dan como hipótesis sea la primera hipótesis, usted le utiliza la primera hipótesis sea, y aquí ponemos delta ABC, un triángulo rectángulo recto en A, un triángulo rectángulo recto en A, en el vértice A. Y la otra parte de la hipótesis, aquí le ponemos hipótesis, es hipótesis es que sea AM una mediana, sea AM. Entonces aquí le ponemos overline AM, una mediana. Como es desde el vértice del ángulo recto, esa es la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces ya ahora sí la tesis es que muestre que AM bueno, pues que AM, BM y CM miden lo mismo. Entonces que lo puede decir así como le ponemos que aquí le ponemos también overline, aquí le ponemos es congruente, entonces ponemos congruente, y aquí otra vez congruente, y aquí le ponemos overline, y aquí también overline. Entonces bueno, en realidad lo interesante es que AM mide lo mismo que BM y que CM, o sea que M equidista de los vértices, porque todas las medidas de él hacia los vértices miden lo mismo. Entonces aquí ya queda muy bien ya enunciado. Esa es la manera formal, y ya esas son las dos maneras verbales de enunciar ese teorema. Y ahora, antes de graficarlo con Matplotlib, vamos a hacerlo con GeoGebra. Entonces miremos que si yo me voy acá, le digo voy a trazar, bueno, pues entonces quítele la cuadrícula, bueno, quítele los ejes, y voy a trazar un triángulo, el más bonito de todos. Entonces le digo herramientas, trazar punto, le digo trace 3 vértices A, después a 3 unidades el B, y después A
2, 4 unidades el C, para que me quede un triángulo rectángulo de catetos 3, 4, 5, que es un triángulo muy bonito. Ese triángulo de medidas 3, 4, 5 con seguridad siempre va a ser un triángulo rectángulo. Y es el único que tiene los lados consecutivos. Entonces ya le dices a la herramienta segmento. Entonces bajas a la herramienta segmento, aquí está, y unes a con B, luego a B con C y luego a C con A, para que vea que los segmentos miden 3, 4, 5. Entonces usted le dice medir distancia o longitud, le dices, vea, es que mire, el primero mide 3, el segundo mide 4 y el tercero mide 5. Así usted ve efectivamente que eso es lo que pasa, y con la herramienta mueve estas indicaciones un poquitico más entraditas para leerlas mejor, y los vértices del triángulo que queden también más fáciles para leer. El C también. Bueno, aquí movemos un poquitico la vista gráfica, aquí poner a centrar y el C lo movemos, y después vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues trazamos un punto medio. Entonces aquí ponemos punto medio de la hipotenusa, entonces nos traza el punto medio y lo vamos a denotar con M. Entonces le dices propiedades y dices que lo vas a denotar con M. Aquí le cierras y él ya te cambia la denotación, y con mueve le cambias esa M un poquitico más por acá. Y ahora vamos a ver que ese punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices, es decir, ya por definición equidista de A y de C, por ser punto medio del segmento AC, claro. Pero lo bonito es que también la medida de M a A es la misma medida de M a B. Entonces, que si yo trazo el segmento que une a M con B, es decir, la mediana relativa a la hipotenusa, ese también va a medir lo mismo que MA, que mide 2,5, y podemos pedirle eso a GeoGebra. Diga, mídame esta mediana, me dice que mide 2,5, y ya sabemos que de acá tiene que medir 2,5, porque toda la hipotenusa ya sabemos que mide 5. Entonces así ya podemos evidenciar, gracias a GeoGebra, que efectivamente la mediana determina dos triángulos isósceles. Claro, el primer triángulo es el de aquí abajo, también lo podemos visualizar con rapidez con ella. Y es que le dices, tráceme una región. Entonces yo le puedo decir más herramientas, trace el polígono. Entonces le digo, tráceme este polígono, el que une estos tres vértices. Este es un triángulo isósceles, porque este lado y este miden 2,5. Entonces es el primer triángulo isósceles, y el segundo es este de aquí. Y mire cómo nos facilita la señal, y que se le puede cambiar el color, propiedades, para que vea que son distintos color, y pues cambiamos el otro por rojo, por ejemplo. Entonces así ve que esos son los dos triángulos isósceles, el rojo y el azul, los dos triángulos isósceles a los que se refiere. Y para que no quede tan cargado de letras, le dices que no muestre en propiedades, que no muestre la etiqueta. Entonces aquí estilo básico, etiqueta visible, no, que no se vea. Etiqueta visible, vamos a ver aquí, así. Entonces al que yo quiero quitarle la etiqueta es B. Propiedades, mostrar etiqueta visible, sí, también se nos vuelve y hace lo mismo. El que yo quiero es a M1. Vamos a ver si de pronto lo podemos quitar desde aquí, para que no quede tan cargado de tanta cosa. Y propiedades, y le digo etiqueta visible, lo quita. Ya no tenemos ese M, y así, para que le quites. Pero ya puedes ver que efectivamente, gracias a GeoGebra, puedes observar mejor el resultado. Y aquí le podemos dar más tamaño y centrarlo para ver que efectivamente esta mediana, que va de este ángulo recto a su lado opuesto, que es la que lo llamamos hipotenusa, esa mediana
mide lo mismo que la mitad de la hipotenusa. Y ahí sí ya podemos evidenciar ese resultado gracias a GeoGebra. Entonces esa es una de las que queríamos, y la otra es evidenciar esto mismo pero con Matplotlib. Entonces usted le dice, bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Con Matplotlib hacemos gráficos de líneas con plt.plot, y usted le dice una lista con las primeras coordenadas de los puntos a unir, primeras coordenadas de los puntos a unir o las abscisas, y la segunda, y otra lista con las segundas coordenadas. ¿Y cómo obtiene coordenadas? Esas primeras y segundas coordenadas, pues primero enunciamos los puntos que queremos allá. Entonces dice, pues primero el origen, entonces punto 1, ese va a ser el origen, entonces lo señalas como 0,0, entonces aquí le pones el punto decimal, no, la separación de las coordenadas con coma, como es usual, y si quieres lo denotas con paréntesis 0,0, así como se denotan los puntos en el plano en la literatura, así también los puedes denotar en Python. Luego el punto 2, entonces aquí le pones, bueno, vamos a ir para el punto 2, control C, el punto 2, luego el punto 3, control V, aquí se nos fue, control V, bueno, entonces en realidad tenemos que volver a copiar este, control C y control V. Luego el siguiente punto tiene que estar 3 unidades en X a la derecha y de altura 0. Luego el otro tiene que estar 3 unidades en X y 4 hacia arriba. Y ese va a ser, entonces este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 3. Y con ese punto 3, ya para que él cierre el circuito, le pones que el punto 1 está también al final, para que él lo que haga es trazar, unir el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3 y el punto 3 con el punto 1 para que cierre el triángulo. Y luego que tengas todo eso, ya así las primeras coordenadas, primeras coordenadas, coordenadas, coma las segundas coordenadas, las vamos a obtener con la función zip, que él nos permite separar las coordenadas si yo le digo la lista de los puntos. Entonces le digo punto 1, punto 2, punto 3, punto 1. Así separo las coordenadas, y miren que bueno, aquí ya me dice que va a graficar. Miren que me graficó el triángulo de lados 3, 4 y 5. Le podemos poner la cuadrícula para que lo podamos visualizar mejor. Entonces con plt.grid y con plt.axis en equal hacemos que las escalas de los ejes pues sean iguales, para poder que él se aprecie que es delgadito, que bueno, que sí es poquito ancho, nada más 3 unidades, pero que es muy alto, de 4 unidades, y que la hipotenusa mide 5. Y ya luego trazar la hipotenusa, la mediana relativa a la hipotenusa, pues esa la trazamos con un color diferente. Entonces ya vamos otra vez a la función plot y le decimos en realidad que vea que lo que necesitamos unir es al vértice del ángulo recto. Entonces aquí ponemos vértice ángulo recto, y ese vértice del ángulo recto es el punto 3,0. entonces es el punto 3,0 y unirlo y como hallo el punto medio
el punto medio de la hipotenusa, pues bueno, yo lo puedo hacer así. Una manera de hacerlo es que le digo punto medio, le voy a decir que lo convierta en un np.array, que es un vector de NumPy. Y como hay un punto medio, pues convierto los extremos de la hipotenusa son el origen 0, 0 y el punto 3,4. Entonces punto 0, 0 y 3,4, o sea el punto 1 y el punto 3. Entonces yo convierto también el punto 1 en np.array y lo convierto en un array de NumPy, y el punto 3 también con np.array lo convierto en un vector. Para que el punto medio, como lo hallo, pues simplemente haciendo la semisuma de estos. Entonces la semisuma de esos dos vectores me da el punto medio. Entonces así le digo, pues bueno, pues 0.5 para dividir por 2 multiplicado por P1.1 más punto 3 de la semisuma, es decir, dividir por 2 a la suma, y ya con eso le digo, bueno, pues entonces coja con zip y una el segmento que va del vértice del ángulo recto al punto medio, pero separe las coordenadas. Entonces así le vamos a poner primeras coordenadas de la mediana, primeras coordenadas de la mediana y segundas coordenadas de la mediana. Eso es lo que me gusta de Python, que no puede poner todos los apellidos. Luego la función zip, que permite separar al punto 0, al punto 1 con el punto 3, punto 3, y ya con eso le decimos, bueno, pues primeras coordenadas de la mediana contra segundas coordenadas de la mediana y suprimir. Entonces ahora sí le decimos graficar. Bueno, parece que esta vez no nos graficó, porque nos graficó otra vez la hipotenusa. Vamos a ver qué será lo que podemos cambiarle, porque el punto 3 es efectivamente el de coordenadas 3,4. entonces la semisuma y el punto 2 es el vértice. No, es que el punto 2 es el vértice del ángulo recto, el punto 2. Entonces yo tengo que unir, aquí ponemos el vértice del ángulo recto es el punto 2, entonces aquí le ponemos punto 2. Dios, a ver, el punto 2, el vértice del ángulo recto y el punto medio de la hipotenusa, punto medio de la hipotenusa. Miremos a ver si así sí nos queda bien, porque no nos quiere dar en este caso. Ya le puse punto 2 al ángulo recto, el punto 2 es el vértice del ángulo recto. Bueno, el punto medio no nos lo quiso hacer así, entonces pongámoslo. Bueno, pues entonces separemos con el punto medio de la hipotenusa, lo podemos hallar entonces como, por definición, es la semisuma. Bueno, las coordenadas del punto medio es la semisuma de los extremos del segmento que tenemos. Entonces, pues yo separo las componentes con la función zip, separo las componentes y así voy a tener punto medio de la hipotenusa. Entonces aquí voy a tener
punto medio la coordenada en X y punto medio de la hipotenusa la coordenada en Y. ¿Y cómo se hallan? Pues simplemente cojo las coordenadas de los extremos del segmento para hallar, el punto medio de un segmento, en este caso del segmento de hipotenusa. Cojo los extremos y cómo separo las componentes de los extremos con zip. ¿Y cuáles son los extremos? Pues el punto de la hipotenusa es el punto 3,4 y el origen, o sea, el punto 1 y el punto 3. Entonces, punto 1, punto 3, y después lo que hago al separar esas coordenadas es multiplicarlas todas por 0.5. Entonces multiplicamos 0.5 por todo eso. Y ahora sí, aquí nos dice que no podemos soportar operaciones de asterisco o enteros con la función zip. Bueno, pues si separo las componentes, de pronto lo que puedo hacer es que o al punto 5 lo puedo multiplicar es al punto 1, que es un vector, multiplicarlo por punto 5, 0.5 por, y al punto 3 multiplicarlo por 0.5, para que lo que haga es primero dividir por 2 cada una de las dos componentes de esos puntos y luego separarlas. Miremos a ver si así nos lo da. Tampoco de esa manera no lo obtenemos. No podemos multiplicar una secuencia de enteros de tipo float. Aquí miremos 0.5 por punto 1 y por punto 3 tampoco. ¿Por qué no le gustará esa función zip? Tiene muchas restricciones para poder hacerle multiplicación. O ya no debería. Bueno, punto medio, como hiciera. Hay que pensar bien a ver cómo hacer aquí. Cerremos este y le decimos no podemos multiplicar secuencias por un no entero o un tipo float. Miremos a ver. Punto 1 ya es un NP array. Bueno, de pronto es porque vamos aquí como corchete. Aquí como corchete. Como corchete y aquí como corchete. Es decir, creemos el NP array con listas de Python, no con tuplas. A ver qué tal. Bueno, y sigue teniendo el mismo problema del zip. Bueno, entonces tenemos que ese punto 1, bueno, esas coordenadas del punto medio, mejor por perezoso, pero debería hacerlas de una vez. Entonces, ¿cómo se obtienen las coordenadas del punto medio? Pues el punto medio, simplemente hago la semisuma en este caso, pues simplemente es np.array y cojo la semisuma de las primeras componentes. Entonces 0 más 3 sobre 2 da 1.5, 1.5, coma 0 más 4 da 4, sobre 2 da 2. Entonces ya las coordenadas del punto medio son 1.5, 2, 1.5, miren que 1.5, 2 es efectivamente las coordenadas del punto medio. Nos mando por aquí y ahora sí, y ahora bueno, sin embargo el plt.plot sí, el punto medio hay que unirlo, el punto medio de la hipotenusa
es el que va del punto 3. Las primeras coordenadas para la mediana es del punto medio de la hipotenusa a el punto 3, no, al punto 2, que es el vértice del ángulo recto, y ese sería el segmento que vamos a trazar, el segmento mediano. Entonces aquí le ponemos trazado del segmento radiana, trazado del segmento mediana. Entonces primeras coordenadas de la mediana, segundas coordenadas de la mediana. Yo creo que ahora sí. Entonces miren que nos quedó ya el segmento mediano en naranja, y que uno pueda de pronto estimar de que el pie de la mediana, este punto, el punto medio de la hipotenusa, si equidista de los lados de los vértices del triángulo. O sea que este segmento mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Es decir, que el triángulo de abajo y el triángulo de arriba son isósceles. Y así lo hacemos entonces con Matplotlib, y queda una visualización también muy bacana. Aquí le ponemos un título. No quisiera de una vez título plt.title, y ponerle pues la mediana relativa a la hipotenusa determina dos triángulos isósceles. Recordemos que isósceles también lo ponemos SSC, pero también con tilde. Isósceles, y triángulos pues claro está con tilde. Y ahora sí ya tenemos título y todo. Que tan bueno. Nos queda un gráfico, y ya bueno, pues es un gráfico, guardar este gráfico con plt.savefig. Esta función admite que uno le dé la ubicación. Entonces que uno le puede poner entre comillas simples la ubicación de donde quiere que guarde ese gráfico. Y como estamos en seminario en didáctica de la aritmética, entonces uno le dice, bueno, pues nos vamos a seminario en didáctica, a imágenes, y aquí queremos que no la guarde. Entonces le decimos propiedades, aquí la extiendes y tomas esta URL, este path, este camino, y lo pones acá. Pones ese path y le pones /images / el nombre del gráfico, que es mediana relativa a la hipotenusa .jpg, y así ya te lo guarda específicamente allá. Aquí nos dice Matplotlib no tiene el atributo save, porque es que se llama save fig, de salvar figura, y ahora sí te lo guarda allá. Y ya cuando vas a guardar el video, efectivamente lo vas a encontrar allá en esa carpeta. Miremos que efectivamente sí, y aquí miren lo que está acá. Miren que nos guarda esa gráfica en la carpeta donde quieres guardar todos los gráficos. Muchísimas gracias.